Hola, mis estimados estudiantes, le habla el profesor Gómez. En el día de hoy vamos a estudiar Física 1 en el tema de cinemática de la partícula. Tomé como un ejemplo el ejercicio propuesto 2.65 del libro de Sir Semansky de la edición doceava. Bien, el ejercicio dice lo siguiente: una pelota parte del reposo y baja rodando una colina con aceleración uniforme, recorriendo 150 metros durante los 5 segundos de su movimiento. ¿Qué distancia cubrió durante los primeros 5 segundos? Entonces, básicamente, el ejercicio consiste en dividir esto en dos tramos. Estamos aquí en una colina, bien, y nosotros vamos a tener un movimiento uniforme. Aquí podemos colocar una carga puntual, en este caso una partícula, pues nosotros vamos a decir que hay una partícula, una pelotica, que se va a mover, va a tener un recorrido en dos etapas. Una primera etapa que dura 5 segundos y una segunda etapa que también dura 5 segundos. Eh, los 150 metros durante los segundos 5 segundos, es decir, que durante los segundos 5 segundos se recorren 150 metros. Bien, para un tiempo que vamos a llamar tiempo 2 de 5 segundos. El primer tiempo es la distancia que debemos de calcular. Dice qué distancia cubrió durante los primeros 5 segundos. Es decir, esto lo podemos llamar D, esta primera distancia que vamos a calcular para un tiempo 1 que vamos a colocar también de 5 segundos. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a repetir en el enunciado. La pelota parte del reposo. Eso implica que entonces tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Y baja rodando la colina con una aceleración uniforme. Pero esa aceleración es desconocida. O sea, que la aceleración es una incógnita. Es uniforme, significa que la aceleración es constante, o sea, se mantiene constante a lo largo del recorrido, a lo largo del trayecto. Recorriendo 150 metros durante los segundos 5 segundos, como aparece aquí, y una distancia desconocida durante los primeros 5 segundos, que es lo que hay que calcular. Yo puedo asumir que esa trayectoria se mueve en una sola dimensión, porque así tal cual está el enunciado del ejercicio. Entonces yo pudiera llamar a este eje de la trayectoria simplemente eje X y aplico las fórmulas de cinemática. Si nosotros podemos decir que aquí sería una posición inicial, donde está en este caso la pelota inicialmente, y yo puedo llamar esto una posición final 2, y a este pedacito, a este punto aquí lo vamos a llamar posición final 1. Vamos a colocar entonces que nosotros tenemos esta ecuación, que la posición final 2 va a ser igual a una posición inicial más una velocidad inicial por tiempo más una aceleración que es constante por tiempo al cuadrado entre 2. Esta es la ecuación de la posición, bien, en una dimensión. De esa ecuación nosotros tenemos entonces que hacer algunos análisis. El primero es que ella parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es cero. Bien, nosotros estamos tomando un movimiento de aquí a aquí. Por eso estoy colocando x sub 0, bien, como mi posición inicial. En este caso, si nosotros colocamos x sub 0 como la referencia, x sub 0 vale 0. Entonces ya nosotros tendríamos de esta ecuación posición inicial 0 y velocidad inicial 0, quedándonos esta parte de la ecuación. Esa parte de la ecuación vamos a escribirla entonces. La posición final 2, nosotros podemos decir que básicamente, si ustedes observan, aquí está la posición final 2, aquí está la posición inicial. Sería los 150 metros que se recorrieron en los segundos 5 segundos, más la distancia que se recorrió
en los primeros 5 segundos. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la aceleración, que es una incógnita, por el tiempo al cuadrado. ¿Pero qué tiempo sería? Bueno, el tiempo total desde x sub 0 hasta xf. En este caso serían 5 segundos más 5 segundos. Es decir, colocamos un tiempo de 10 segundos que va elevado al cuadrado según la fórmula entre 2. Haciendo un reacomodo aquí nos quedaría que 150 más d va a ser igual a ¿quién? 100 al cuadrado de 100 entre 2 da 50, 50a. Bien, a esto nosotros podemos escribirle que es la primera ecuación. Una ecuación que tiene dos incógnitas. Tenemos como incógnita la distancia desconocida y tenemos como incógnita la aceleración. Voy a llamar esto ecuación 1. Luego se me ocurre plantear la misma ecuación de posición, pero en otro intervalo. Es decir, voy a plantearla ahora entre xf2 y xf1. Planteando la misma ecuación, tenemos entonces que la posición final 2 va a ser igual a x final 1 más una velocidad inicial de 2, es decir, la velocidad que está en este punto, que vamos a llamar velocidad inicial de 2, porque es la velocidad con la que inicia el trayecto de entre xf1 a xf2 por tiempo. Bien, pero este tiempo no es el mismo tiempo que tenemos aquí de 10 segundos, sino que sería un tiempo de 5 segundos. Entonces, a este tiempo t, vamos a decir que es el tiempo final, aquí vamos a llamar tiempo 2. Tiempo sub 2 más una aceleración que es la misma, porque la aceleración es uniforme, por el tiempo 2 al cuadrado dividido entre 2. Haciendo entonces el siguiente análisis, tenemos la ecuación de la siguiente manera. La posición final de 2 va a ser igual a ¿quién? A 150 más d. Esa es la posición final como posición. Bien, 150 más d. La posición final de 1 sería d. Porque esa es la posición final en 1, en este punto. Vamos a señalarlo aquí, en este punto, posición final de 1. Y eso va a ser igual, más, aquí en la ecuación, velocidad inicial de 2, que es desconocida, por un tiempo 2, que en este caso es 5 segundos, más la aceleración, que es desconocida, por el tiempo 2, que serían 5 segundos, elevado al cuadrado, dividido entre 2. De esta ecuación pudiéramos simplificar esta distancia y esta, porque hacen la misma función en lados distintos de la igualdad, y nos va quedando esta expresión. Nos va quedando 150 es igual a 5 velocidad inicial de 2 más, aquí nos quedaría 5 al cuadrado es 25, 25 medios de a. Bien, aquí tendríamos, por decirlo así, otra ecuación. Una ecuación que me involucra, ahora en este caso, una nueva variable, que es la velocidad inicial de 2. Entonces esto lo vamos a llamar ecuación 2, donde tenemos la velocidad inicial de 2 como incógnita y seguimos teniendo la aceleración como incógnita. Es decir, que hasta ahora en el ejercicio nosotros tendríamos la aceleración, la velocidad inicial de 2 y la distancia como tres incógnitas. Bien, esto no lo podemos perder de vista. Estamos agregando una segunda ecuación, pero nos aparece una variable más. Para ello vamos a entonces hacer algunas consideraciones. Nosotros sabemos que la velocidad final de 1 va a ser igual a la velocidad inicial de 2. Es decir, esto que está aquí también puede ser llamado velocidad final de 1, tomando como 1 que sería el primer trayecto, pues el trayecto que tenemos aquí, donde debemos de buscar esa distancia d. Ahora vamos a plantear la ecuación de velocidad para ese trayecto 1. La ecuación de velocidad dice así: velocidad final de 1 va a ser igual a ¿quién? A una velocidad inicial más
aceleración por tiempo, que en este caso va a ser el tiempo 1, que también es de 5 segundos. Como el móvil parte del reposo, entonces nosotros decimos que la velocidad inicial es 0. En este punto, pues estamos haciendo en el trayecto que hay entre x sub 0 y xf1. Estamos calculando la velocidad final de 1, que es la misma velocidad inicial del trayecto 2, que se llamaría v sub 0, 2. Esta ecuación nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar así, que la velocidad final de 1, que viene siendo igual a la velocidad inicial de 2, la puedo escribir entonces como velocidad inicial de 2 es igual a ¿quién? A la aceleración por el tiempo 1. El tiempo 1 es de 5 y la aceleración es incógnita. Bien, con esto tenemos entonces otra ecuación. Ya tenemos una ecuación que sería nuestra tercera ecuación. Pero seguimos teniendo las mismas incógnitas que son aceleración, velocidad inicial de 2 y distancia. O sea que ya podemos resolver el ejercicio y lo resolvemos de una manera muy sencilla. Vamos a colocar entonces una siguiente página. Nosotros sabemos que la velocidad inicial de 2 es 5a. Esta era la ecuación número 3. Bien, esta es la ecuación número 3 que teníamos en la página anterior. Y sabemos que 150 más d, nosotros sabemos que 150 más d, esta ecuación, esta ecuación 3 la podemos sustituir más bien es en 2. Vean lo siguiente. La ecuación 2 dice lo siguiente. 150 más d es igual, 150 directamente, porque estamos con la ecuación 2. 150 es 5v sub 0. Vamos a borrar aquí un momentico. 150 es igual a 5v sub 0,2 más 25 medios de A. Más 25 medios de la aceleración. Esta era la ecuación 2. Bien. Entonces es muy sencillo, porque sencillamente donde aparezca v sub 0, vamos a sustituir aquí en la ecuación 2. Entonces, donde aparezca v sub 0, ¿qué colocamos? 5 veces la aceleración. Entonces quedaría 150 es 5 veces la aceleración. 5 veces v sub 0,2, que sería 5 veces la aceleración, más 25 medios de A. Aquí nos quedaría entonces que 150 es 5 por 5, 25 veces la aceleración, más 25 medios de A. Multiplicando toda la ecuación por 2, nos quedaría aquí 300 es igual a 50A más 25A. Es decir, que 300 es 75A. Despejando A nos quedaría 300 entre 75 y eso nos da 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración. La aceleración constante es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, porque esto no nos pedía en el ejercicio, pues eso nos piden en la distancia d. ¿Qué me relacionaba la distancia d con la aceleración? La ecuación faltante. La ecuación que nos dice que 150 más d, la primera ecuación, nos dice que 150 más d es igual a 50a. A 50a. Entonces d va a ser igual a 50a. Vamos a borrar aquí un momentico. D va a ser igual a 50a menos 150 en el despeje de la variable d. D es igual a 50 menos 150. O sea que D sería 50 y el valor de A ya lo tenemos, está aquí. 50 por 4
menos 150. O sea que D es igual a 200 menos 150. O sea que D es 50 metros. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, con eso estaría lista esta pregunta, porque nosotros nos pedían era qué distancia cubrió durante los primeros 5 segundos, que es la variable que señalamos aquí. Entonces, cubrió una distancia de 50 metros. Si por curiosidad nada más queremos saber cuánto era la velocidad, la llamada v sub f1 o también v sub 0,2, que es la misma variable, simplemente usamos ahora la ecuación número 3 que nos dice que v sub 0,2 es 5a. Pero eso es por pura curiosidad, porque eso no nos lo pide el ejercicio. Pero entonces nosotros podemos decir, bueno, v sub 0,2 es igual a 5 veces a. Es decir, que v sub 0,2 sería 5 veces por 4. 5 por 4 sería 20. ¿20 qué? Metros sobre segundo. O sea, v sub 0,2 es igual a 20 metros sobre segundos. En este caso estamos hablando de la rapidez, porque no estoy indicando vectorialmente cuál es la dirección. Pero no lo hago porque me dicen de una colina. Si yo digo que esto es el eje X, entonces yo puedo colocar que esta es en la dirección de Y. Pues yo puedo colocarlo como quiera, ¿no? En este caso. Y le coloco señalando la dirección que va haciendo el recorrido, ¿no? Entonces yo pudiera decir que si ese es el Y, entonces digo que la velocidad, porque esto sería el módulo, en todo caso, de la velocidad, que sería la rapidez. O sea que si quiero v sub 0,2, siendo más formal, sería 20 metros sobre segundo en I. Y aquí de esta misma forma, aquí yo puedo colocar 4 metros sobre segundo cuadrado en la dirección de I. Siendo un poquito más formal, ¿no? Porque acuérdense que tanto la aceleración como la velocidad son vectores. Pero eso no lo pedía el ejercicio. El ejercicio simplemente pedía la distancia, bien, que recorrió durante el primer trayecto. Como no me dice la posición, no coloco la I, porque me están pidiendo es la distancia recorrida. Y con esto, bueno, terminamos este ejercicio de física de cinemática, que como les recuerdo, es el ejercicio 2.65 del libro de Sir Szymanski, de la edición número 12. Bueno, con esto que pasen un feliz día. Como siempre les recuerdo, traten de compartir este video entre sus compañeros de clases y así me animan a seguir haciendo videos de diferentes materias. En este caso es un primer video de física.